Muy buenas noches, nuevamente estamos aquí a través de este espacio que hemos titulado Estudiando la Biblia. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y a través de las plataformas sociales que tenemos en Facebook, página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, y también a través de YouTube, tenemos la oportunidad de poder nuevamente estar estudiando la palabra de Dios. Y estábamos estudiando los ministerios del Espíritu Santo, y en el anterior programa habíamos comenzado a ver el quinto ministerio del Espíritu Santo, que es la llenura precisamente del Espíritu Santo, que se produce en el creyente. Y cuando habíamos hablado de la llenura en el Espíritu Santo, habíamos citado Efesios 5:18, donde decíamos que no debemos emborracharnos con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Habíamos visto que es un mandato ser llenos del Espíritu Santo. Habíamos puesto como ejemplo el día de Pentecostés y esa llenura que se produjo en aquel entonces cuando los 120 oraban y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y habíamos citado un detalle muy importante de esto, y era que la llenura en el Espíritu Santo se podía perder. Y un ejemplo muy claro de lo que hablábamos cuando decíamos que la llenura del Espíritu Santo se puede perder, hablábamos de la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Y hablábamos que tanto las prudentes como las insensatas tenían aceite en sus lámparas. Sin embargo, 5 de ellas dejaron que ese aceite se acabara sin ir a comprar aceite extra, y cuando llegó el novio no pudieron participar del cortejo de la casa de la novia a la casa del novio alumbrando. Y eso representa a los creyentes que pierden la llenura en el Espíritu Santo. Y cuán importante es ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque estamos esperando la venida del novio, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos visto también que había 3 maneras de perder esta llenura: apagando el Espíritu, entristeciendo el Espíritu Santo, y también a través de la desobediencia. 3 puntos fundamentales que podían llevarnos a perder esa llenura. Sin embargo, también debemos saber que la llenura en el Espíritu Santo trae bendiciones a nuestra vida. Y son bendiciones que están garantizadas por el mismo Dios. Y en esta noche, a través de este programa, vamos a ver estas bendiciones. Vamos a observar estas bendiciones con las cuales podemos contar que trae la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ir a la primera bendición y vamos a leer la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ustedes, si tienen la oportunidad en su hogar de poder abrir su Biblia, o a través del celular poder observar también a través de las diferentes traducciones, los diferentes pasajes que citamos, es bienvenido a hacerlo también, a estudiar juntamente con nosotros la palabra de Dios. Y en este caso, Romanos capítulo 8, versículo 26, en la Nueva Traducción Viviente. En esta oportunidad, la palabra del Señor dice así: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración,
pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aquí vemos en primer lugar que el Espíritu Santo y su llenura nos permite llevar una vida de oración. ¿Cuánto cuesta orar? Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Esa debilidad que hay en nuestra naturaleza humana es la que produce directamente que nos cueste llevar una vida de oración constante. Nos cuesta mantener la constancia en la oración. Y también a la hora de orar tenemos una debilidad que no solamente es tener la disposición para orar, que ya es una debilidad, que falte esa disposición, sino que también no sabemos cómo pedir. No podemos pedirle al Señor de la manera adecuada. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, dice que el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles. En primer lugar, debemos saber que el hecho de tener motivos para orar no significa que sepamos pedir, porque a veces lo que nosotros consideramos importante en ese momento para orar como motivo de oración no es algo relevante para Dios. Dios quiere que oremos por otra cosa. Dios nos lleva a orar por otra persona. Dios nos lleva a orar por otro motivo en especial. Recuerdo cuando hablamos de la oración con la llenura del Espíritu Santo, una experiencia vivida ya hace varios años atrás, por el año 2012. Recuerdo que entré a una sala de terapia intensiva a orar por mi abuela que estaba ya agonizando, estaba ya en esos últimos días de vida, ya con un deterioro bastante avanzado en su salud, más que nada en su corazón. Y recuerdo haber entrado a la terapia intensiva de un sanatorio y yo iba específicamente a orar por mi abuela. Oro por mi abuela y después de orar por mi abuela me iba retirando de esa terapia y recuerdo que en la cama de al lado había un hombre que también estaba agonizando. Y la familia de este hombre me explica que este hombre estaba a punto de morir, que no iba a pasar esa noche. Ya los médicos le habían comunicado que este hombre iba a morir y que solo debían esperar que llegara el momento. Entonces escucharon mi oración allí por mi abuela y me pidieron si podía orar por este hombre. Este hombre no podía hablar, solo podía mover los párpados allí de sus ojos, tenía los ojos entreabiertos. Y recuerdo que le hablé del Señor, le hablé del Evangelio y lo invité a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y le dije que si él estaba dispuesto a aceptar a Jesús, que en ese momento cerrara totalmente sus ojos. Y él en ese momento cerró totalmente sus ojos. Entonces yo le dije, repita en su mente esta oración. Y bueno, hice la oración. Después este hombre, después de la oración, le pedí que volviera a abrir los ojos si él podía. Lo volvió a hacer. Y directamente comencé a orar por él, específicamente por su enfermedad, por su problemática, por el diagnóstico que los médicos le habían dado. 2 días después regreso a visitar a mi abuela, a orar por ella también. Y cuando me estaba retirando,
me llaman de la cama de al lado. Me llama la señora, era la esposa de este hombre, y me dice la mujer: venga, dice: pastor, quiero agradecerle por haber orado por mi esposo, por todo esto, porque se acuerda que mi esposo estaba a punto de morir. Bueno, ahora están a punto de darle el alta, dice, porque desde ese momento comenzó a mejorar. Y miré al hombre y el hombre estaba sentado en su cama, recuerdo. Estaba bien ya, podía hablar. Entonces fue un milagro, pero fue el Espíritu Santo el que me condujo a orar por ese hombre. Yo no tenía pensado orar por ese hombre. Yo iba a orar por mi familiar en ese momento. Pero como dice la Escritura, nosotros no sabemos cómo pedir, o nosotros humanamente no nos dirigimos adecuadamente hacia la persona sobre la cual Dios quiere obrar. Y en esa ocasión el Espíritu Santo terminó guiándome a ese hombre y hubo un milagro allí. Y se cumplió lo que este versículo detalla. Por eso es tan importante orar en el Espíritu Santo y es tan importante ser lleno del Espíritu Santo para pedir de la manera adecuada y por los motivos adecuados, y como en este caso, por la persona adecuada, por la persona que Dios quería sanar, quería extender la vida de ese hombre. También podemos leer en Efesios capítulo 6, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice lo siguiente: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Acá también nos habla de orar en todo momento, pero en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo en toda ocasión, y siendo persistente, dice, en la oración por los creyentes en todas partes. Acá nos enseña la palabra de Dios que debemos orar y por los demás creyentes. Debemos tener un lugar en nuestras oraciones para que ese lugar lo ocupen personas que son de la misma fe. Debemos orar por los hermanos de nuestra iglesia y debemos orar también por otros creyentes que están alrededor del mundo y que también están sufriendo, como puede ser en la nación de Israel, la Franja de Gaza, el mundo árabe y toda esa situación que se está dando en aquel punto del mundo. Entonces, acá lo que nos permite llegar a hacer una oración adecuada es orar con la llenura del Espíritu Santo. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo de manera repetida. Debemos ser llenos del Espíritu Santo día a día. Debemos buscar esa llenura. Debemos ser como las 5 vírgenes prudentes. También podemos ver en segundo lugar otra de las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo. Y podemos leer en Juan capítulo 16, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Es tan importante ser llenos del Espíritu Santo para que nuestra dirección vaya directamente hacia la verdad. Y la verdad es una persona. Y la verdad es Jesucristo.
Jesucristo es el Verbo hecho carne. Y hoy necesitamos ser guiados hacia la verdad que el Espíritu Santo quiere que anunciemos. La palabra de Dios sabemos que es la verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es aquella que nos santifica, que nos guía en todo momento. Un ejemplo de lo que es ser guiado hacia la verdad por medio de el Espíritu Santo es lo que vivió este líder de Israel llamado Josué. Y podemos leer en la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 7, a partir del versículo 10 en la versión Reina Valera 1960, que nos dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Este es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo guía a Josué hacia la verdad. Y es curioso ver que Josué estaba orando a Dios porque Israel había sido derrotado por un ejército enemigo, un pueblo enemigo. Y cuando Josué oraba y se postraba sobre su rostro, dice que estaba inclinado, orando, humillado ante Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que Dios le dijo que se levantara, que dejara de orar en primer lugar.
Si él quería verdaderamente encontrar una respuesta en Dios y llegar a la verdad, debía dejar de orar. Qué contrariedad tal vez encontramos acá. Pero ¿qué es lo que verdaderamente estaba sucediendo y lo que Dios le estaba enseñando en primer lugar a Josué? Era que no era sincero orar de esa manera, porque había pecado, que no se podía orar si no había confesión del pecado. Israel había pecado, había tomado del anatema como Dios se lo hizo saber a Josué. Y en segundo lugar, le muestra a Josué el procedimiento que Josué debía seguir para encontrar al responsable de todo esto. Y el procedimiento iba a comenzar por una tribu, después iba a seguir por esas familias que componían la tribu, y después de las familias se iba a elegir una familia, Dios lo iba a guiar a elegir una familia, se iba a elegir solamente a los varones de esa familia, y después de elegir a los varones de esa familia, Dios lo iba a guiar a la persona que verdaderamente había tomado el anatema, que había pecado, que en este caso era Acán. Y Acán termina confesando su pecado. El Espíritu Santo guiando a Josué hacia la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos guía hacia toda verdad. Y lo hace a su manera. Por eso es que es importante la llenura del Espíritu Santo. Aún es importante la llenura del Espíritu Santo para que nuestros pecados ocultos, que son los pecados no confesados, como el salmista expresaba, sean expuestos a la luz, para que podamos reconocerlos, para que podamos confesarlos y para que podamos experimentar el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso es necesario el Espíritu de Dios. ¿Habrá algún pecado en tu vida que no has confesado? Tienes que buscar a Dios por medio de Jesucristo para llegar a la verdad. Porque tal vez has pecado y crees en realidad que el hecho que has cometido no es un pecado. O tal vez no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Estás omitiendo hacer lo que Dios te pide. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como creyentes en Jesucristo, estamos capacitados para hacer lo bueno de parte de Dios. Por eso deja que Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, te guíe hacia toda verdad. Porque sabes que la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tal vez estás lleno de miedo en tu corazón. Tal vez tienes miedo a los brujos, a los hechiceros, a los poderes de las tinieblas. Tal vez tienes miedo a los hombres, temor a los hombres, te han amenazado con algo. Pero busca a Dios para que Dios te guíe a toda verdad y puedas ser libre de todo temor. Aún puede ser el miedo a la muerte misma. Tal vez sientes deseos de quitarte la vida.
quiero decirte que debes buscar a Dios y por medio de su Espíritu Él te guiará hacia toda verdad y te darás cuenta que no debes menospreciar tu vida porque es un don de Dios. En tercer lugar, encontramos también otro factor importante que es consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Aquí nos habla la palabra de Dios de que el ser llenos del Espíritu Santo nos pone en la posición, nos sitúa, nos ubica en una posición de discípulos, en una posición de alumnos en la escuela de Dios. Y a través de su Espíritu Santo, el Señor nos enseña. Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, les dijo claramente: hay cosas que no les puedo decir en este momento porque no las podéis sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él les iba a enseñar esas cosas que Jesús en aquel momento no les podía enseñar. Cumple esa función de enseñador el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes ser enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de ser enseñado por el Espíritu Santo de Dios, podemos ser enseñados de diferentes maneras. Dice Efesios 4:11 que Él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, a fin de la realización de la obra del ministerio. Dios ha puesto enseñadores en su iglesia, puestos por Dios, puestos por el Espíritu Santo de Dios, para poder enseñarnos la verdad, para poder enseñarnos aquellas cosas que están ocultas, los tesoros de la palabra de Dios. Y también el Señor nos habla y nos enseña claramente cuando leemos en las Escrituras y podemos ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 45. En la versión Reina Valera 1960 nos dice San Juan 6:45: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todos serán enseñados por Dios. Claramente vemos que Dios está dispuesto a enseñarnos a todos. Esto de ser enseñados no es el privilegio de unos pocos, sino que es el privilegio al cual podemos acceder todos. Tú mismo puedes acceder a este privilegio hoy, en este momento, si te decides a acercarte a Dios, si te decides a venir a Jesucristo. Porque dice, escrito está, y todos serán enseñados por Dios.
La iglesia del Señor debe dejarse enseñar por Dios. Y cuando nos dejamos enseñar por Dios, podemos fácilmente también ser librados de los vientos de doctrina que circulan en este mundo. Pero debemos dejarnos enseñar por Dios. Hasta aquí vamos a llegar. Hasta este punto vamos a llegar de la enseñanza. Es muy rico lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, con su persona, con el bautismo en el Espíritu Santo, con los ministerios del Espíritu Santo, como estamos observando a través de estos programas. Vamos a llegar hasta aquí y en el próximo programa vamos a continuar nuevamente con los ministerios del Espíritu Santo y vamos a continuar nuevamente con este ministerio que es la llenura del Espíritu Santo. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos el próximo miércoles a través de este espacio por medio de las plataformas sociales, tanto en Facebook como en YouTube, en este espacio que hemos denominado Estudiando la Biblia. Que Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles.